Muy buenas tardes para todos. A partir de este momento, un nuevo encuentro de Antropoceno en este segundo año de temporada. Hoy tenemos la alegría, la dicha de contar con la presencia de Luis Rapoport para un tema titulado ¿Puede la Argentina salir del subdesarrollo autosostenido? Con signo de pregunta. Luis es amigo de la casa, es seguido por muchos fans de este grupo, muchos de los cuales han pedido que estuviera Luis con nosotros. Y les comento que Luis es economista, se desempeñó como empresario, docente, funcionario público y consultor del sector privado, público y de organismos internacionales. Se especializó en desarrollo económico y particularmente en los problemas institucionales de gestión del desarrollo. Dirigió diversos organismos públicos y organizaciones no gubernamentales de desarrollo económico. Entre el 2016 y el 2020 fue director nacional de políticas regionales del Ministerio del Interior, Obras Públicas y Viviendas. Es docente de la Maestría de Desarrollo Económico de la Universidad Nacional de General Sarmiento. Publicó libros, trabajos académicos y está presente con artículos en los principales diarios del país. En el año 2021 organizó el ciclo que ha sido seguido por mucha gente, Aprender con Europa, para difundir el modelo europeo de gestión de desarrollo. Participaron de ella unas 30 organizaciones políticas, profesionales, académicas y de la sociedad civil. Con nosotros, Luis Rapoport. ¿Puede la Argentina salir del subdesarrollo autosostenido? Luis, bienvenido. Bueno, muchas gracias y particularmente muchas gracias a Javier y a Mariano, que son amigos de décadas y que la verdad me siento muy orgulloso de bueno, que me hayan convocado, ¿no? Eh, bueno, eso básicamente. Quiero agradecer también a Claudia Romero, que acá le estoy usando una idea en los diálogos que tenemos regularmente. Me sirvió como inspiración y que está en el desarrollo de esta charla. Bueno, voy a compartir pantalla, así vamos directamente al tema, digamos, ¿no? ¿Están viendo la pantalla? Ahí ¿Hola? está por comenzar, perfecto. Muy bien, la tenemos a todo Bueno, tamaño, gracias. primer consideración, esta es una pregunta que yo no tengo respuesta, o sea que en buena medida es una provocación al debate. Pero se centra la exposición en lo que yo creo que es la riqueza de los países, que no creo que sea el litio, no creo que sea vaca muerta, creo que esencialmente la riqueza de los países son las personas, son la gente. Entonces, esta es una exposición con más signos de pregunta que de respuestas alrededor de qué está pasando con la gente en la Argentina. En buena medida, yo escribí un artículo no hace mucho en el Clarín que expone estas ideas. Bueno, ahora las voy a poner un poco más. Eh, Primero, yo veo 8 megatendencias en, en la gente, en la Argentina, en la población argentina. La primera es una tendencia que está en todo el mundo, con excepción de alguna medida de parte de África, que es la transición demográfica. Baja la natalidad y aumenta la longevidad. La otra transición demográfica hace referencia a la segmentación de esa transición demográfica. En tercer lugar, el problema de la educación y particularmente de la desigualdad educativa. Y las tendencias en general de la educación, hacia dónde marcha la educación en la Argentina. ¿Qué pasa con la graduación universitaria? Y por fin la competencia internacional por los recursos humanos que afecta o puede afectar a la Argentina. El otro tema es la dinámica empresarial, porque claro, obviamente detrás de cada
movida de desarrollo económico, hay una actividad empresarial de la cual permite el desarrollo del empleo. Y por fin, el problema de la clase política y la dependencia del camino. La paz depende, sí, de la clase política y de la sociedad. Empezamos por la primera. ¿Qué pasa con la transición demográfica? Les advierto que estas son información que sale básicamente de los censos, el último censo del 2010. Dentro de poco vamos a tener más información sobre la demografía argentina y sus proyecciones, ¿no es así? Hoy día estamos viviendo un bonus demográfico. Esto quiere decir que la cohorte entre 20 y 60 años es el grueso de la población, o sea que la gente en edad de trabajar es el grueso de la población. En el censo del 2010, por primera vez en la historia argentina, la cohorte de menores de 10 años es menor que la de entre 10 y 19. Vamos a saber, todo indica que esa tendencia se va a mantener. Eso es parte del bonus demográfico, porque hay menos gente dependiente, o sea, y todavía no hay tanta gente longeva, digamos, ¿no? Por lo menos en el 2010. En esas condiciones, con tanta gente que trabaja o en edad de trabajar y poca gente o menos gente para mantener, los jubilados actuales deberían estar viviendo con holgura. Ahora, la verdad es que hay menos de 2 aportantes al sistema jubilatorio por cada jubilado o pensionado, o sostenido por planes sociales, y es una relación peor que la de Japón, el país más envejecido del mundo. Esto quiere decir que no estamos aprovechando este momento del bonus demográfico, y este es uno de los problemas que yo quería mencionar. Ahora, hay muchas transiciones demográficas. Ustedes miren esta, que es información del INDEC también. ¿Qué está pasando? En la ciudad de Buenos Aires, el censo del 2010 marca 3.2 activos por cada pasivo, y el INDEC proyectaba, ahora va a ser proyecciones nuevas, de 2.5 activos por cada pasivo en el 2040. En el Chaco también hay transición demográfica, pero es, digamos, distinta. En el censo del 2010 había 6.2 activos por cada pasivo, y la proyección es de 4 activos por cada pasivo. Ahora, tomé el Chaco, podría haber tomado cualquier otra provincia pobre, porque lo que manifiestan los demógrafos es que no es un problema geográfico, sino es un problema que tiene que ver con la pobreza. O sea, la gente más pobre, las mujeres más pobres tienen hijos en edad más temprana, y por otra parte menor la longevidad, y tienen hijos por más tiempo, tienen más hijos. O sea que este ejemplo del Chaco apunta a ser un ejemplo de la pobreza argentina, que es distinta a la parte más afluente de la sociedad, que es la ciudad de Buenos Aires, que ustedes saben que tiene un Producto Bruto per cápita, digamos, parecido al de Bélgica. Ahora, ¿qué pasa con la educación? Esta es información de la ONG Argentinos por la Educación. El decil de mayor ingreso de la población, el 87% termina la escuela secundaria y el 51% termina la universidad. Ahora, si vamos al decil de menor ingreso, apenas el 32% termina la escuela secundaria y el 2% termina la universidad. Si uno mira los deciles completos, o sea, los 10 deciles, se encuentra exactamente con esta relación. Cuanto menor es el ingreso de la familia, menos terminalidad secundaria y menos terminación universitaria. Acá tomé las tendencias de la educación vistas por el
digamos, la investigación de la UNESCO, tomando el TERCE del 2013 y y el ERCE, que es el del 2019. Ahí ustedes van a ver que los países que experimentaron una baja en su promedio respecto del TERCE del 2013, en todas digamos, los puntos que analiza el ERCE, la Argentina figura por debajo del promedio de América Latina. En lectura de tercero, lectura de sexto, matemática de tercero, matemática de sexto y ciencias. ¿Qué pasa con la graduación universitaria? Bueno, hay, digamos, total de graduación universitaria. Yo tomé, en realidad, los que ingresaron en el año 2013 y lo comparé con los que egresaron en el 2019. En total de los que ingresaron en el 2013, el 32% terminó en el 2019. En las universidades públicas eso es el 28%, en las universidades privadas es el 43%, da un total de 32%. O sea, no completan sus estudios en el tiempo previsto un porcentaje importante de los afortunados que van a las escuelas privadas, a las universidades privadas. Y de los que estudian en universidades públicas, aparentemente se reciben menos de la tercera parte. Tengan en cuenta que es una información sesgada, porque estoy tomando ingresos y egresos, pero también en el egreso del 2019 puede haber gente que empezó a estudiar antes del 2013, ¿no? O sea, es un proxy de la situación. Ahora, lo interesante es comparar con Chile. En Chile, en el año 2019, se graduaron 135.000, 136.000 alumnos de las universidades. En Chile, 200.000, con la mitad de la población. También es sesgado porque las carreras universitarias en Chile, o sea, lo que sería el grado nuestro, tiene 1 o 2 años menos, pero de todas maneras da una idea de dónde estamos parados en materia de graduación universitaria. El tema es que los egresados de las universidades son lo que constituye el núcleo del capital social de un país. Entonces la pregunta que yo me hago es, ¿podrán soportar a más viejos y más pobres no formados, y por eso son pobres, en el futuro estos escasos graduados universitarios? Signo de pregunta que en el fondo corresponde a la pregunta inicial de esta presentación. ¿Qué pasa con los jóvenes más formados? Y hay una situación que se está viviendo en el orden internacional. La humanidad envejece, sobre todo los países más desarrollados, y los jóvenes formados pasan a ser un recurso extraordinariamente demandado. Los países, así como la competencia global, en última instancia, es una competencia entre sistemas educativos, los países también compiten por recibir jóvenes con alta formación y con espíritu emprendedor, vengan de donde vengan. Y lo cierto es que en la medida que nuestros países, jóvenes más capacitados no ven un futuro en el país, emigran. Eso le agrega un problema adicional a la productividad y a la capacidad para sostener justamente a los viejos y a los pobres. ¿Qué pasa con la dinámica empresarial? O sea, tomé la cifra del Banco Mundial de nuevas empresas por año, por cada 1.000 habitantes, en el tramo etario de 15 a 64 años. Y me encontré con este número. La Argentina crea 0,2 empresas formales, estamos hablando, por cada 1.000 habitantes de ese tramo etario.
Perú está 19 veces arriba, o sea, se genera en Perú 3,8 empresas formales, y si vamos a Chile, estamos en 10,3, 51 veces arriba del 0,2 argentino. Entonces, de alguna forma hago una síntesis, digamos, no, perdón, antes de la síntesis, ¿qué está pasando con la clase política? El último de los... Y ahí, bueno, son preguntas o más bien afirmaciones de Douglas North, el premio Nobel de 1993, premio Nobel de Economía, y estas preguntas yo las reitero bastante en mis escritos y en distintas presentaciones. La primera afirmación de Douglas North es que las naciones no producen dentro de sus fronteras aquello que la dotación de recursos permite, sino lo que las políticas y las instituciones permiten. Les comento que es más o menos un pensamiento parecido, creo que más elaborado que el de Asimov Robinson, el de Douglas North, ¿no? Las actitudes mentales subjetivas de los participantes producirán por evolución, una ideología que no solamente racionalice la estructura de la sociedad, sino que explique su mal desempeño. Y como resultado de esto, la economía producirá por evolución políticas que reforzarán los incentivos y organismos existentes. Las características del mercado político, entonces, son la clave esencial para entender las imperfecciones de los mercados. Y por fin, aquí está donde se encuentra el dilema fundamental del desarrollo económico. Si no podemos, que no creo que sea eficiente el pensar en el desarrollo económico sin la participación del Estado, ¿cómo lograr que el Estado se conduzca como una tercera parte imparcial, cuando realmente el mercado de la política no lo permite? Entonces, como síntesis, está la pregunta: ¿existe una sobredeterminación hacia el subdesarrollo autosostenido? Cosa que es lo que estamos viviendo en los últimos 10 años, ¿no? O sea, todo lleva a que haya más viejos que no se podrán mantener dignamente, un mayor porcentaje de jóvenes pobres, sin capacidades ni oportunidades, en buena medida son y serán pobres porque no tienen capacidades ni oportunidades. La educación, como vimos en la información sobre el ERCE, aparentemente se está empeorando, no en términos absolutos, pero sí en relación al promedio de América Latina, que no es un promedio particularmente auspicioso. El porcentaje de jóvenes calificados por las tendencias demográficas y por las tendencias de la educación mezclado con la demografía va siendo menor, y hay o puede haber más emigración de los más calificados y emprendedores. Y adicionalmente estamos con un problema de poca déficit en la creación de empresas. Ese, desde mi punto de vista, es de alguna forma lo que me permite hablar de su desarrollo autosostenido. Ahora, vamos a ver cuáles son las dos condiciones para salir de la sobredeterminación. Por lo menos desde mi punto de vista, me gustaría conocer el punto de vista de ustedes. Hay dos condiciones básicas. La primera es la política. Gobernar es crear instituciones, y instituciones, digamos, adecuadas a la mejora de la educación y a la gestión del desarrollo. Entonces, la pregunta implícita, cuando digo hay que cambiarle la cabeza a los políticos y a ese, digamos, el sistema de relaciones que tienen, la pregunta es si puede la clase política cambiar sus objetivos. O sea, están nadando en una pileta, salir
dar en otra, es un signo de pregunta. Y asociado a esto es si puede la sociedad argentina presionar por un cambio en el sistema de incentivos. Esto no es un tema menor. El ejemplo de Mendoza es interesante porque ahí, además de una clase política que promovió la boleta única, hay una sociedad que de alguna forma tiene demanda de desarrollo y demanda de democracia. Eso, signo de pregunta, ¿se puede generalizar? Y la segunda condición la puse en rojo a propósito porque, digamos, ahí estamos jugando nosotros. If and when, si y cuando la política, digamos, cambie su sistema de relaciones, además de ese cambio, hacen falta capacidades técnicas. Esto significa propuestas estructuradas y equipos para gestionarlas. Y en eso hay un problema serio en nuestro pensamiento académico y en el pensamiento argentino en general, y es que se sabe más el know what, o sea, el saber qué, que el saber cómo. El saber cómo, el know-how, es justamente de lo que se trata y es pensar en instituciones, en organizaciones, o sea, normas y organizaciones y en políticas públicas, con sentido práctico, cosas que se pueden hacer. Creo que en este punto la OECD es un ingrediente imprescindible, porque si ustedes miran los papers de la OECD, yo tuve la suerte de viajar un par de veces al año, los 4 años del gobierno anterior, y representar a la Argentina en uno de los comités de la OECD, y no se habla del know what, se habla de know-how. Y por fin una restricción, como para que estos dos se casen, que es un problema que debemos superar, que es la escisión entre la inteligencia y el poder. Esto hace que la inteligencia piense a menudo más en el what, en el how, y más a menudo todavía en la inmortalidad del cangrejo, y el poder funciona sin inteligencia. De ello además se trata de la conformación de un Estado en condiciones de hacer el management de la cosa pública, que justamente el management, la gerenciación, es el punto donde se junta la inteligencia con el poder. Me interesó, y esta reflexión sobre todo se la debo a Claudia, algo que pasó durante la pandemia, que fue el debate sobre la educación. Domenico Faustino Sarmiento decía en el año 71, 1871, que la demanda de educación está en relación inversa a su necesidad. Piden la menos lo que más la necesitan, que son los desposeídos, claro, porque... Pero eso era en 1871. Cambiaron las sociedades del 1871 para ahora. Hubo un fenómeno que es el de padres organizados. Pero claro, el liderazgo era de la clase media, o sea, la pedían más los que menos necesitaban. Pero hay un fenómeno que hay que seguir, y es el boom de las escuelas privadas de los excluidos. O sea, mucha gente de los deciles de más abajo de ingresos piensan que la salida de sus hijos es a través de la educación. Y eso abre una ventana sobre la cual me parece que hay que trabajar. De hecho, nuevamente Claudia es la que digamos, me refirió a este tema. Hay un porcentaje muy alto de chicos, incluso en la provincia de Buenos Aires, en el conurbano, que están yendo a escuelas privadas gratis o muy baratas. Hay un tema con el tiempo. Yo repito mucho esta frase de Peter Drucker: el largo plazo no es pensar en decisiones futuras, sino en el futuro de las decisiones presentes. Ahora yo le agrego un correlato. Las decisiones que se están tomando hoy ya están determinando el futuro. Y eso es lo preocupante.
Y por otra parte, para la política, hoy, el tiempo es una dimensión desconocida. A lo sumo, hay un horizonte temporal de 2 años entre elección y elección. ¿Puede el mercado de la política tomar como urgente aquellas cosas que llevan tiempo? Y por fin, en el if and when del ejercicio que hago, la sociedad puede perseverar y eludir el canto de sirenas si es que una clase política queda en condiciones de salir de su pileta y en esa perseverancia, digamos, eludir a salvadores que ofrezcan soluciones inmediatas. No sé. Esa es centralmente la reflexión que quería poner sobre la mesa y bueno, espero contar con ustedes para, para el debate y ver si hay líneas de salida a estas aparentes sobredeterminaciones. Bueno, eso es todo. Muchas gracias. Creo que no me pasé en el tiempo, ¿no? Excelente, Luis, con un sentido académico y de la realidad de lo que son los medios de comunicación en día, que son mucho más ligeros. Deja de compartir tu pantalla, así te vemos a full. Y a partir de este momento, el que quiera hacer una pregunta, levanta la mano. Lisandro Vil se fue de su asiento, pero quiere hacer una preguntita. Le vamos a dar la palabra a Lisandro. Ahí estás, Lisandro, bienvenido. Hola, hola. Pasé del auto al escritorio. Buenísimo. Bueno, Luis siempre resulta, gracias Luis, inspirador, desafiante, innovador. Es decir, no se copia de nadie. Luis lo inventa y veo que ahora la influencia de Claudia ha sido muy positiva en cómo Luis ve las cosas por el tema educativo. Pero bueno, la pregunta tiene que ver, reflexiva tiene que ver lo siguiente. Cuando yo estudiaba temas de desarrollo e implementación de estrategia, era importante, como vos decís, Luis, conocer el what, muy importante el how, el cómo, y ahí te jugabas la vida, pero realmente la calidad del how y su implementación dependía del who, del quién. Y si hablamos de proyecto de país, el who de quién es el liderazgo empresarial político que propone una propuesta que enamore para seguir adelante, creo que es la madre del borrego. Y entonces la pregunta es, ¿a dónde vos identificás que hay who's que puedan ejercer este liderazgo que a su manera, pero Brasil tiene, a su manera Chile tiene, a su manera Perú tiene, a su manera México tiene, y que Argentina está bloqueada y que aparentemente no tiene esa cohesión de liderazgo? ¿Dónde ves emergente? Y te tiro una pelota porque leo los diarios. Es como que reapareció la Fundación Mediterránea después de un par de décadas. ¿Hay ahí un nuevo who? Mira, yo creo que el who está en la bioeconomía argentina. Mucho más ampliamente, porque hay un sector de la sociedad con dinámica. No veo la campaña de Fernando Vilela con eso que decís. Sí, está por acá en la sala. Sí, no, lo veo a Fernando, pero no su... Sí, claro, así es. Creo que el who está ahí, y justamente con Fernando, creo que te comenté a vos también, estamos intentando armar para este año una serie de webinar que voy a ver si me ayuda también la gente de Antropoceno, sobre qué puede aprender la sociedad argentina de la bioeconomía argentina. Porque creo que ahí hay una dinámica y gente que mira la vida en primer lugar, con un proceso innovador extraordinario, y por otra parte, con una tensión competitiva extraordinaria. Esto yo me apiolé hablando con un canadiense en París, que yo había leído un montón de cosas sobre cómo era la gestión del desarrollo en Canadá, y bueno, yo decía, esto en la Argentina es inimplementable por cómo estaba. Me dice, ¿sabes lo que pasa?
nosotros tenemos una tensión competitiva brutal, del norte, del sur, del este y del oeste. O sea que si no, digamos, nos hermanamos para pelear, no existe ganada. Y esa es la sensación que transmite la bioeconomía argentina, se hermanan para competir. Y ese proceso cooperativo, más allá de los conflictos que puedan tener, que desde mi punto de vista son menores, mezclado con ese proceso de innovación, creo que es una línea de salida interesante. Mucho más que el pensamiento que no sé cómo va a salir. Justamente tengo previsto hablar con Enrique Sewech sobre qué, digamos, están pensando con la Mediterránea. No tengo tanto vínculo con Melconian, pero sí con Enrique. Muy O bien. sea, sobre Mediterránea no te puedo decir. Lo tengo a Mariano que quiere decir unas palabras, pero lo vi a Fernando que quería hablar un minutito. Fernando, ¿querés decir un comentario? Estás silenciado. Sí, no quise hacer un comentario, pero bueno, lo hago. Sí, efectivamente, me parece que la bioeconomía, tal como planteaba Luis, está siendo sometida también a tensiones tan grandes que generalmente que han generado una salida a partir de la incorporación del conocimiento, de la tecnología, etcétera, de frontera, ¿no? Que pocos sectores de Argentina lo han logrado, ¿no es cierto? Y a pesar de todas las políticas que día a día vemos que van para atrás en términos de estas cuestiones, es el sector más competitivo junto a la industria del conocimiento de la Argentina, ¿no? Y ahí justamente esos dos juntos, el conocimiento, la industria, me parece que son parte de la solución. A eso hay que agregarle todo el mix de otras actividades y cuestiones que Argentina tiene paralizada por su falta de visión, ¿no? Pero bueno, ahí hay parte de la solución. Gracias, Sí, y Fernando. además tienen conciencia del tema educativo. Porque Sí, inventaron Educrea, no es joda eso. Muy sí, bien. hay varias de esas instancias. Tengo dos personas, Mariano Vinograd que va a hablar y después Josefina Canales. Mariano, adelante. Bueno, agradezco el desafío intelectual de Luis, la verdad, muy oportuno el tema, no tenía claro por dónde iba a venir la cosa. En el preámbulo le dijimos, ojalá no seas muy pesimista, sino resiliente, y creo que efectivamente de pesimismo no tiene nada esta presentación, es desafiante. Primero quisiera compartir una preocupación. Podríamos pensar que la educación de Sarmiento, la educación pública de nuestra infancia, de nuestra juventud, yo fui al Nacional Buenos Aires como Lisandro, a la universidad pública como casi todos ustedes, era de excelencia y que en realidad la decadencia se produjo desde el 70, desde el 80, desde el 90. Ahí yo tengo una cierta angustia. Yo fui a la escuela pública en el barrio de Palermo, al Blas Parera, y la verdad que ya ahí me encontré con maestras en 1964 que no estaban a la altura de lo que un chico podía tener como expectativa. O sea, tengo una preocupación de que esa sacralización que hacemos de la educación sarmientina, en fin, merecería una reflexión. Lo tenemos un poco como vaca sagrada y por ahí no lo es tanto. Con mis compañeros de agronomía tenemos un chat que se llama Los Ladrones y siempre nos reímos porque durante toda mi facultad, las dos preguntas de esto Fernando me dará ayuda porque fuimos compañeros, las dos preguntas que yo más oí en mi facultad fueron ¿qué? ¿Puede repetir? Y cada vez que yo preguntaba ¿por qué o para qué? Mis compañeros se enojaban conmigo. Y era 1975. O sea que hace 50 años. Acá hay un problema muy de fondo. La provocación de Luis acerca de que en el sector de la bioeconomía puede haber una respuesta por la cultura competitiva que caracteriza a este sector, eso sí me resulta entusiasmante. Atravesé el año 2021 en pareja con una abogada. Yo verdulero, me iba a las 5 de la mañana al Mercado Central y ella abogada, así como si hubiera sido bancaria o docente. Durante un año entero no trabajó, estaba escondida en su casa
a ver si la pescaba el virus. Y yo toda la mañana veía que en el mercado central había una multitud de gente produciendo, transportando, abasteciendo, y era tan paradójico ver esas dos sociedades. La General Paz vallada, no había nadie en ningún lado, y en el mercado central una multitud. Así que ahí hay un fenómeno cultural. Esta gente que se levanta todas las mañanas a competir, evidentemente vive en el mismo país que nosotros, o somos parte de nosotros, y tiene una cultura totalmente distinta. Así que, perdón si me desordené un poco, pero me provocó esta idea de buscar en la bioeconomía la educación pública de excelencia de Sarmiento, Roca, tal vez Avellaneda sí era de la oligarquía. No la propuso la oligarquía, la propusieron una gente que, en fin, Sarmiento y Roca no eran de la oligarquía. Roca de San Peña tal vez sí. Disculpame, Mariano, vuelvo al punto central, y es que el problema es el sistema de incentivos de la clase política. Mi punto en relación a la bioeconomía es que posiblemente sea el único sector que pueda tener las condiciones por su dinámica de influir en ese sentido. Pero la verdad de lo que está pasando es lo mismo que pasa en Santa Fe, Córdoba y Mendoza, que vos vas a trabajar, que yo trabajé en las 3 provincias estas que son las provincias que más pujan, más democráticas y más desarrolladas. Bueno, está la provincia de Buenos Aires, que es un despelote, pero también trabajé ahí. Y vos te encontrás con que piensan su desarrollo, pero no tienen una visión de la nación como para influir en el proceso de decisión de la clase política nacional. Entonces, de la misma forma como el tipo que se sienta como funcionario en capital no mira a las provincias más dinámicas no miran hasta qué punto tienen una agenda para cambiar en el sistema político nacional. Y el sector biotecnológico, bioeconómico argentino, se mira a sí mismo. Vos ves los debates y son extraordinarios para mejorar su condición, pero no miran más allá de la pelea chiquita de todos los sectores por un pedazo de la renta, no miran el entramado del proceso de decisión de la política como para cambiar el mercado de la política. Entonces, la posibilidad de que la bio y las provincias más dinámicas jueguen un rol es que perciban las limitaciones del mercado de la política, porque si no seguimos sin Estado, y sin Estado no hay educación, y si no hay educación, esos jóvenes están condenados ahora y sus hijos también. Ese es mi punto. ¿Cómo cambiar el sistema de incentivos de la clase política? Luis, ahí mencionaste Mendoza, entonces le damos paso a Josefina, que nos puede hablar de la política de Mendoza. Dale, José. ¿Cómo les va? Buenas tardes. Sí, la verdad que... Y encima como política también, no solo como mendocina. Así que, nada, estuvo muy interesante, la verdad, Luis. Todas las preguntas que hiciste, después te voy a pedir que me mandes la presentación, porque la verdad que es como para pensarlo muy seriamente. Estuve tomando algunos apuntes de algunas respuestas que me fueron, digamos, desatando todo lo que estuvimos, lo que dijiste vos, Luis, lo que dijo Fernando, Lisandro, Mariano. La verdad que está súper interesante y como para seguir hacer jornadas con esto directamente. A ver, para mí el tema, digamos, estamos la crisis que se viene es una crisis que creo que es la suma de todas las crisis, ¿no? Todavía no hemos visto, estamos lejísimos de llegar al fondo, no hemos visto una crisis similar, porque uno habla de Rodrigazo, pero peor, y se juntan una crisis del 2001 no resuelta. O sea, tenemos más pandemia, tenemos toda una serie de cosas que hacen que esta crisis sea muy complicada. Y lo que yo veo que se está generando nuevas lo que vos decías, Luis. Yo creo que estaba tratando de hacer memoria, creo que hace 10 años atrás más o menos armé un change.org sobre la necesidad de poner boleta única de papel.
creo que tuvo 20 firmas, de las cuales 15 eran mi familia, porque les pedí que me firmaran para acompañar. A nadie le importaba, a nadie le interesaba, y es un tema que en este momento está puesto sobre el escritorio. Igual que la educación, igual que la productividad, o sea, creo que por primera vez se está hablando públicamente desde políticos que afirman sin vergüenza en ser liberales, cuando antes era mala palabra, que defienden ideas liberales, que exigen políticas así, bueno, todo ese tipo de cosas. Entonces creo que hay cierta demanda, porque la verdad es que ya las soluciones viejas, si a alguien le quedaba alguna duda, ahora vamos a comprobar fehacientemente que ya no van más, ¿no? Y además, digamos, yo tengo un poco la teoría del COVID, ¿no? El COVID lo que nos mostró es que los virus mutan y se ponen más, por lo menos para mí que era absolutamente, no lo sabía demasiado, ¿no? Los virus mutan y se ponen más benignos y más contagiosos. La idea es no matar al hospedador. Bueno, en este momento en la Argentina el corporativismo que tenemos está por matar al hospedador. Entonces, los sindicalistas representan cada vez a menos trabajadores en blanco, los políticos representamos cada vez a menos gente que no se sienten identificados con nosotros, las empresas que son las ganadoras de este sistema subóptimo, digamos, porque obviamente tiene ganadores de una economía cerrada, súper protegida, etcétera, ya no les va a alcanzar más. Entonces, hay una cuestión que me parece que es el incentivo principal que podemos tener los políticos, es que no vamos a sobrevivir a esto, no vamos a sobrevivir ni nosotros ni las empresas. Estamos llegando a niveles de pobreza que son realmente escandalosos y, de nuevo, todavía falta lo peor. Y después lo último, por ejemplo, además todo esto está atravesado, que lo dijeron así, con el tema de la biotecnología, pero la tecnología en general, con esa capacidad que tenemos de transparentar y de hackear en el buen sentido la política, ¿no? Todos los cambios tecnológicos hacen que las antiguas prácticas ya caigan en desuso y hay también exigencia social en eso. Y por último quería poner un ejemplo que se dio acá en Mendoza sobre el tema de los cambios de incentivos. Acá tuvimos un conversatorio en Constituya, no sé si te acordás, Luis, con el tema de lo que significó el ítem aula. El ítem aula fue es un estímulo tipo presentismo que se le da a los docentes que están frente a las aulas. Llegó a la Corte Suprema, la Corte lo declaró constitucional, y la verdad que fue en 2 años dejó de caer la matrícula en las escuelas públicas y empezó a crecer de vuelta, que eso hacía 10 años que no pasaba. Entonces, cuando yo cuento acá, cuento en cualquier lado, que en Mendoza es lo mismo ir a la escuela pública o a la escuela privada en cuanto a presentismo docente, la verdad que se lo toma como ejemplo. Entonces, hay algunos temas que son de relativo poco costo político y altísimo impacto que habrá que analizar a ver cómo se aplican en otros sistemas, ¿no? En otros sistemas de la administración pública. Pero bueno, era un poco eso, lo que me habían disparado ustedes, y nada, quería aprovechar para hacer un poquito de publicidad a Mendoza, que estuvimos estos días con el tema de boleta única también. Así que gracias. No, hago un comentario que también apunta a tomar lo que dijiste vos y lo que mencionaba Lisandro. Yo decía 2 condiciones. Por un lado, el cambio en el sistema de incentivos de la política, pero por el otro lado el desarrollo de capacidades técnicas y soluciones técnicas. En ese punto, yo no sé lo que están haciendo en la Mediterránea, pero me asustan mucho los macroeconomistas de corto plazo, porque tienen una visión muy concentrada en lo monetario y lo fiscal, y me asusta. Hay gente en la Mediterránea que no, digamos, pero en particular Melconian, Sewach. Bueno, Sewach es muy amigo mío, no estoy diciendo nada que no le digo a él. Me asusta que no tengan una visión del sistema de incentivos
necesarios para la gestión del desarrollo. ¿Y qué es la gestión del desarrollo en el siglo XXI? Es un tema que no está en la agenda de los economistas. O sea, muy gracioso, el último congreso de economía política que se hizo en la Argentina, digamos, uno de los expositores dijo, flaco, no hablé, pues figuraba el tema de desarrollo económico, uno de los expositores, además amigos me dicen, no hablemos del tema, porque es un tema que no figura ni en los planes de estudio ni en los planes de investigación. Muy bien. Tengo 3 personas para hablar, César Tomasini, Fernando y Lisandro. Perdón, sí. Le doy la palabra a César Tomasini. Sí, buenas tardes, me presento, es la primera vez que participo de acá y por gentileza de Luis que me invitó, con quien compartimos algún trabajo en el Ministerio del Interior. Yo estoy actualmente a cargo de producción en Bahía Blanca y vengo de la industria privada. Y a las preguntas que formuló Luis y sobre lo que estuvieron conversando a partir de los comentarios de Josefina, a mí me preocupan los how, para completar el set de preguntas. No hay conversaciones en muchos ámbitos que permitan destrabar ciertas inercias institucionales. Se habló recién del corporativismo y de ciertas figuras de diálogo que tienen más que ver con mecanismos antiguos y una institucionalidad dada. ¿Qué vemos? Vemos una apariencia de cadena de valor en la que hay tramitos de eslabones que están desenlabonados con los otros tramitos. En este momento estamos organizando encuentros de sectores industriales, por ejemplo en nuestro lugar, de la carne, y nos dicen es la primera vez que nos juntamos en 20 y pico de años que estamos trabajando en esto, entre los sectores para agregar valor. Y por ejemplo, la carne, el olivo, el textil en esta zona, para salir de las grandes producciones que tiene esta zona, que es la energía petroquímica y el campo, por supuesto. Pero no están integradas regionalmente, uno de los temas caros a Luis, los distintos actores para dialogar. Entonces, tenemos un sistema científico-tecnológico muy desarrollado, pero que los aportes que podría hacer a las cadenas de valor regional, uno las consigue en cualquier paper. No hay voluntad asociativa. El sistema no tiene incentivos para capturar las oportunidades de negocio, que como todos sabemos se dan en 6 meses y más en la Argentina. Aquí necesitamos 3 años para llegar a formular algún sistema integrado de agregado de valor al sector productivo a partir del sistema científico-tecnológico, del sistema académico. Entonces, también cuando hablamos de región, hay una región, hay un esquematismo institucional que ya no es funcional. Por eso le quisiera una reflexión de Luis sobre los cómo actualizados. Piensen que nosotros estamos en una región importante que no tiene un gobierno provincial. Nosotros no estamos representados por La Plata. Y cuando digo el nosotros, digo el sur de La Pampa, el norte de Río Negro, un eje, incluso la conexión con la 9ª y 10ª región de Chile que hacen a una potencialidad de desarrollo Neuquén, Río Negro, La Pampa, sur de Buenos Aires, en una economía bidireccional, y no hay cómo dialogarlo, porque esas representaciones tienen un escenario en Buenos Aires en la que las voces terminan yendo a la corte de los Luises, pero no dialogan entre sí. No tenemos cadenas de valor integradas, tenemos una industria del software mal llamada el conocimiento, que no se integra en la economía local regional. Son emigrados que trabajan desde la región. Es decir, están cobrando sueldos para agregar valor a cadenas de valor de otro lado. Estamos intentando artesanalmente y
un lugar muy modesto, articular estas cosas, pero le pediría a Luis, que tiene un conocimiento regional muy importante, pero cuando ustedes hablan de Mendoza, Mendoza tiene un gobierno, cuando hablan de Córdoba tiene un gobierno, hablan de Chaco, tiene un gobierno y está representado. Habemos muchas regiones y no tenemos escenarios para ese diálogo, para el agregado de valor. Muy bien. Bueno, si me preguntás a mí, te voy a decir que dos reflexiones. La primera, me tocó trabajar en un proyecto triprovincial. Proyecto, no viene el caso, era un proyecto de desarrollo de una región que es triprovincial. Y después, otra vez, en otro proyecto también de desarrollo, que era cuatriprovincial. Y la verdad que las estructuras administrativas y de gestión de las provincias son suficientemente importantes en el sentido de que generan una cadena de mandos, digamos, que realmente imposibilitó crear región de lo que es naturalmente región. Pero sin embargo, las provincias en buena medida son provincias y atienden en general a toda la provincia, menos la provincia de Buenos Aires. La provincia de Buenos Aires trabajé, seguramente vos sabés, durante bastante tiempo con una institución de desarrollo que fue muy exitosa, y la verdad que no hay provincia. Entonces, ahí te encontrás con un problema que está en la esencia de los problemas argentinos, pero daría para un conversatorio especial hablar de la provincia de Buenos Aires y de la organización geográfica del país, y particularmente de la provincia de Buenos Aires, el AMBA y el resto, que me parece que es un problema entero, aparte de los problemas que analizamos, pero es largo. Es largo. Muy bien, Luis. Amigos, estamos en un punto máximo de esta reunión y ya estamos empezando a recoger las cositas porque entre un rato nos vamos. Así que nos quedan pocos oradores, le pedimos a los próximos síntesis, y tenemos en el orden a Fernando Virela y luego a Lisandro Vil. Fernando. Ahí estás, Fernando. Sí, ahí hay un punto crucial que tiene que ver con el tema de fondo de la economía argentina, de este subdesarrollo que está vinculado con el contacto de nuestra economía con el mundo. O sea, Argentina está exportando per cápita aproximadamente un tercio de los chilenos y la mitad que los uruguayos. Cuando en la década del 20, hace un siglo atrás, Argentina, que hoy representa el 0,3% del mercado mundial, representaba más del 2%, 6 veces más que lo que representamos hoy. Esto tiene que ver con la naturaleza de los productos que generamos, cómo los generamos y los incentivos que se han dado para que esto ocurra, ¿cierto? Entonces estamos encerrados, y ese encierre en parte tiene que ver con esta baja competitividad de nuestros productos que decíamos antes, y que, no lo escuché a Luis esa frase hoy, pero yo siempre la uso, que la competencia futura entre regiones y países es una competencia entre sus sistemas educativos. Y la calidad de esos sistemas educativos va a dar justamente pie a la cantidad y la calidad de los productos que se exportan. Los dos últimos picos que Argentina tuvo de exportaciones tuvieron que ver con precios, no con cantidades, ni con cambio de la matriz exportadora. O sea, del año pasado, que aumentó un valor relativamente importante respecto al anterior, fue básicamente precios. Y cuando nos remontamos a una década atrás, de vuelta es la soja 600 o 500 y pico la que explica buena parte del resultado que tenemos. Con lo cual, si nosotros, nuestro sistema educativo, la capacidad de nuestra gente sigue erosionándose, el resultado va a ser este subdesarrollo
aumentado, tal como nos preguntaba Luis al comienzo. Y respecto a lo que decía Mariano, de la calidad de la educación, es posible que el deterioro haya sido, lo que no quiere decir es que no sea importante, es una discusión que nos debemos. O sea, mientras el sujeto de la discusión de la educación sea el gremio y sea el maestro y no sea la calidad del alumno y el centro de la educación sea el mejor alumno posible egresado, vamos a estar mal. Y el mundo al cual esos chicos van a arribar, si no tienen una educación de calidad, lo estamos expulsando del sistema económico. Y bueno, eso también tiene consecuencias. Muy bien. Pasamos entonces a Lisandro Bril. Lisandro. Salgo del muteado. Bueno, gracias. Voy a intentar ser breve y conciso. A Javier y a Mariano, que son un poco los coordinadores de la agenda y que sintetizan las iniciativas, les diría, le dejaron la pelota picando para hacer un antropoceno en abril que junte. A mí me gustaría mucho escuchar un diálogo entre Luis Rapoport, Vilela, Pedro Viñó y Melconian y Shevak, en todo caso. Porque dije un diálogo. Pero porque es un diálogo constructivo, es la gente que estamos pensando un poco más a largo plazo. Yo escuché, lo conozco a Carlos, lo conozco a Enrique, me llamó la atención el respeto con el cual Carlos Melconian públicamente, no he hablado con él privadamente, habló sobre la relevancia de la microeconomía y lo que está aprendiendo de los empresarios de la Mediterránea, que fue como se fundó la Mediterránea. Cuando Astori y ¿cómo se llama? Y Pagani, el papá de Luis, la fundaron. Mira, yo nunca me voy a olvidar. Entonces Astori me sentó y me dijo, mira, Lisandro, para que te quede claro, nosotros tenemos que hacer un buque. Entonces, un buque es que vos tenés la prueba que vende. Si tenés la prueba que vende, entonces producimos. Argentina es la bioeconomía lo que puede producir para el mundo. Él lo va a administrar, la macro. Astori lo tenía, el papá del actual presidente, lo tenía clarísimo el Piero Astori. Y digo que el momento está para hacerlo, porque si no vamos a entrar, veo que está la doctora Baljusti acá presente. Lo de Argentina ya no es crisis, es trauma. Y cómo superar, porque realmente esta cuestión de haber sido tan exitoso en su desarrollarse ya no es una cuestión de las crisis descritas habitualmente en el libro de economía. Hay un bloqueo cultural de características traumáticas que hay que ver cómo lo superamos. Y yo creo que pasa por el diálogo del liderazgo que cuando, no sé si está Josefina Canales todavía, pero la constante, vos te ha pasado Luis, que los políticos de todo caso saben cómo llegar al poder, pero cuando llegan al poder no saben qué hacer, y te piden, dame letra, te dicen, a vos te va a pasar a Terry porque te va a pasar lo mismo, a mí también, dame letra, ¿y ahora qué hacemos? Es el momento de preparar el qué hacemos. Y nutrir a las Josefinas Canales y los equivalentes con la letra para que haya algún tipo de conciliación entre lo que se propone para enamorar electoralmente y lo que luego se haga. Excelente. Luis, la Pero palabra. Entonces, la idea era entonces en abril una sesión doble, vamos a estar el doble de tiempo, ya anticipo, pero que creo que va a tener una convocatoria, vas a vender más que River Boca, te voy a decir. Qué entusiasta, Lisandro, buenísimo. Luis, algunas palabritas. Acá la persona que se identifica como contacto club político, no recuerdo su nombre, quiere tener la palabra. Elsa. Elsa, a ver, te escuchamos, Elsa. Estás muteada, Sí, sacás el... Sí, soy Elsa Kreisman. Bueno, Luis, por supuesto, te agradezco muchísimo que me hayas invitado a esta reunión. Me parece muy buena. Me encantaría seguir asistiendo. Hay un tema que se habló hoy, el tema de la educación. Y yo lo voy a tomar nada más que educación, pero que yo creo que se da en todos los sectores. Los que yo conozco. Yo lo que veo es que hay muchísimos diagnósticos sobre la situación deplorable de la educación y comparaciones con otros países. Pero yo todavía no vi un proyecto de reforma. Todavía no vi que nadie del sector de educación, no sé si lo harán ahora los think tanks, Melconian y los otros que hay, creo que hay uno de los radicales y otro más, van a presentar un proyecto de cambio. ¿Qué
¿Qué esperamos de la educación? Yo eso no lo veo. Veo muchos diagnósticos, pero no veo ninguno de a dónde queremos llegar y cómo pensamos que lo podemos hacer. Bueno, es un tema para otra. Yo te sugiero, está Claudia Romero acá, creo que es de las que tienen algunas respuestas sobre el tema. Yo no, pero una cosa en la que insisto. En primer lugar, sobre el cómo el desarrollo económico, hace un año hice justamente para esta época, hace justo un año me invitaron y hablé de ese tema en lo que hace el desarrollo económico. Hay una similitud interesante en algunas cosas, entiendo yo, entre la gestión del desarrollo y la gestión de la educación. Y el tema central, que es lo que confluye en ambas cosas, es que son sistemas multinivel, donde hay competencias del nivel nacional, competencias del nivel provincial, competencias del nivel municipal, y cada uno de esos niveles tiene que tener un sistema de incentivos. En el caso, además, bajando más todavía, el incentivo a las empresas, el incentivo a las escuelas, el incentivo a los maestros, el incentivo a los trabajadores. O sea, esto, le voy a dar un ejemplo. Hace relativamente poco me tocó hablar con un paraguayo que vino a visitar a su familia, ¿cómo se llama? Y bueno, y me decía, es bárbaro esto, me decía, bueno, en el lenguaje paraguayo no me sale, acá te pagan por no trabajar. O sea, en esa expresión te está hablando de un sistema de incentivos, que es el de más abajo de todo, más obvio, pero todo eso es un conjunto que hay que pensar. Y lo que hablaba justamente hace un año en este momento, que es lo que en lo personal más me preocupa, y se aplica a la educación y al desarrollo económico, es el sistema de incentivos que tienen los gobernadores y cómo se organiza ese sistema de incentivos. Porque ambas cosas son en buena medida competencia del nivel provincial. Muy bien. Ya vamos a ir cerrando. Si hay una pregunta más o dos, le damos paso. Que si quieren levanten la mano, alguno quiere intervenir. Y si no, vamos a concluir con esta jornada antropoceno de este jueves 2022. No veo preguntas en la sala. Entonces, Luis, si querés, podés hacer un pequeño cierre y después anunciamos lo que tenemos las próximas semanas. No, simplemente agradecerte a vos, a Mariano, y bueno, a todos ustedes en esta conversación. Y bueno, y la esperanza, voy a hablar con ellos, de que haya algo del punto 2, desarrollo de capacidades técnicas en la Mediterránea. Que la Mediterránea tiene la característica, lo demostró cuando puso a caballo de alguna forma, que desde Córdoba piensa en el país. Y no es poco. No lo he visto en otros cordobeses ni en otras provincias, ¿no? Y eso me parece central, ¿no? Bueno, muchas gracias, Javier, y bueno, nuevamente también a Mariano, ¿no? Bueno, amigos, si les parece, le despedimos a Luis con un fuerte abrazo y un lindo aplauso. Y te agradecemos mucho, Luis, por esta reunión que ha sido de un nivel excelente, excelente. Muy contentos, todos dicen muy bueno, muy feliz, muy buena la presentación, muy bien organizado, el tiempo perfecto. Así que a todos les agradecemos mucho por estar en este jueves aquí de Antropoceno. Simplemente recordarles que las próximas semanas tenemos el próximo jueves a nuestro amigo Marcelo Cantelmi. A Marcelo Cantelmi, que
va a estar el jueves que viene hablando de la guerra de Vladimir Putin, no es contra Ucrania, es contra todo el mundo. La otra semana, Adolfo Storni en su rol de historiador, hablando de Marcelo T. Alvear, el gran presidente republicano y liberal. Y después tenemos el primer jueves de abril a Lino Barañado, doctor en química, porque los seres humanos amamos las grietas. Y ya tenemos en carpeta algunos temitas muy interesantes y invitados muy jugosos. Luis, ha sido un gusto. Tenemos la pelota de que nos dijo Bril, tenemos que hacer algo en abril con todos ustedes. Y los que tengan alguna propuesta de nuevas reuniones, que la acerque a la mesa, presente el candidato, nos ayude a convocar la reunión. Y aquí seguimos los jueves de Antropoceno en esta segunda temporada. A todos muchas gracias. Les deseo muy buenas noches y muy buena semana. Nos vemos el jueves que viene. Hasta pronto.